¿Y si un hombre común fuera testigo de algo que cambia la historia de la humanidad? ¿Y si lo que vio no fuera de este mundo? Esta es la historia real de Enrique Castillo Rincón, el colombiano que habló con seres de las Pléyades y volvió para contarlo. ¿Viajó en el tiempo y vio el futuro? Descubre los grandes misterios de sus palabras. Yo soy Ray y esto es Mitos y Leyendas. Capítulo 1. Un hombre común en una misión extraordinaria. Enrique Castillo Rincón no nació con una estrella mediática ni con una historia de cine. Fue un ciudadano como cualquiera, ingeniero de telecomunicaciones, técnico, conferencista y alguien que creció en un ambiente normal en Colombia. Su vida se movía entre lo racional, la ciencia y los números, hasta que un evento inesperado lo colocó en el centro de uno de los relatos más impactantes del fenómeno ovni en América Latina. No fue un soñador ni un buscador de fama. Fue alguien que, como él mismo dijo, nunca pidió ser parte de esto. Sin embargo, terminó siendo testigo de algo que aún hoy divide a quienes escuchan su historia entre la incredulidad y la fascinación. Capítulo 2. La primera señal desde las estrellas. Todo comenzó en la década de 1970 en Medellín, cuando Castillo Rincón empezó a investigar por cuenta propia el fenómeno ovni. No lo hacía por entretenimiento, lo hacía como quien persigue una verdad que le quita el sueño. En 1973, esa búsqueda lo llevó a un punto sin retorno. Recibió un mensaje, según él, de seres provenientes de las Pléyades, quienes le dieron coordenadas precisas para un encuentro. El lugar era montañoso, aislado, lejos de las ciudades. Una noche, siguiendo las instrucciones, se internó en la zona, sin saber que allí su vida cambiaría para siempre. Una luz silenciosa bajó desde el cielo. Lo que parecía una estrella se convirtió en una nave. Y esa noche los vio por primera vez. Capítulo 3. Los seres de las Pléyades no eran como los alienígenas de las películas. No eran grises ni monstruosos. Eran altos, de aspecto humanoide, piel clara, cabello dorado, ojos intensos. Su sola presencia generaba una paz difícil de describir. Vestían trajes ajustados, brillantes, sin costuras visibles. Enrique los describía como hermosos, pero más que eso, como sabios. La comunicación fue telepática, directa, clara. Le dijeron que su presencia era parte de un plan mayor, que el universo estaba lleno de vida inteligente y que algunas civilizaciones como la suya intervenían de forma limitada en los mundos que se encuentran al borde del colapso. Y sí, la Tierra era uno de esos mundos. Capítulo 4. Una advertencia para toda la humanidad. El mensaje fue claro. Si la humanidad no cambiaba su rumbo, estaba condenada a una catástrofe, no por castigo divino ni por invasión alienígena, sino por su propia ignorancia. Los visitantes hablaron de una guerra nuclear, de una tragedia provocada por el hombre mismo. Mostraron imágenes mentales a Enrique, ciudades destruidas, campos estériles, océanos llenos de muerte. Un futuro que aún no había ocurrido, pero que se acercaba como un tren sin frenos. Y lo más impactante, aseguraron que la humanidad ya había sido advertida antes, en Fátima, en 1917. Capítulo 5. El tercer secreto de Fátima. Según Enrique Castillo Rincón, los seres le revelaron parte del contenido del famoso tercer secreto de Fátima. Un mensaje entregado por la Virgen a 3 niños pastores en Portugal que el Vaticano guardó con celo durante décadas. El contenido que supuestamente recibió Enrique coincidía con teorías prohibidas. Hablaba de una gran guerra global, de la destrucción de grandes ciudades y de una noche sin estrellas, causada por fuego y humo. Pero también contenía esperanza. Una nueva humanidad surgiría después de la caída, más consciente, más espiritual, más conectada con el universo.
Enrique no afirmaba haber inventado esto, decía haberlo recibido directamente. Capítulo 6. Los testigos que vieron lo imposible. Uno de los elementos más fuertes del caso de Castillo Rincón es que no estuvo solo. En al menos uno de los encuentros, otras personas estuvieron presentes. Reporteros, curiosos, incluso un funcionario que años más tarde daría testimonio. En ese evento vieron juntos la nave descender, vieron la luz, el silencio, el aterrizaje imposible. Algunos sintieron una paz inexplicable, otros miedo, pero todos sabían que lo que presenciaban no era un truco, no era ilusión. Las fotografías tomadas esa noche fueron publicadas en prensa, y aunque muchos se burlaron, otros comenzaron a tomarse en serio sus palabras. Capítulo 7. El interior de la nave. En uno de los contactos más profundos, Enrique fue invitado a entrar en la nave. Dentro, según sus palabras, todo desafiaba la lógica. Las paredes brillaban sin luces. No había mandos. La nave se controlaba con la mente. Los asientos se adaptaban a su cuerpo. Le mostraron una especie de pantalla que proyectaba imágenes del planeta, del pasado, del futuro. Le hablaron de Egipto, de los mayas, de los atlantes. Le dijeron que muchas civilizaciones antiguas habían sido guiadas por ellos, pero que la humanidad moderna había perdido ese vínculo. Le dieron un último mensaje. Aún están a tiempo. Capítulo 8. El plan de observación silenciosa. Enrique les preguntó por qué no se mostraban a todo el mundo, por qué no aterrizaban en Nueva York o en el Vaticano. La respuesta fue dura, pero lógica. Le dijeron que no podían intervenir abiertamente porque violarían leyes universales. El libre albedrío de la humanidad debe ser respetado, dijeron. Si ustedes se destruyen, es su lección. Su misión era observar, guiar a los que estaban listos y esperar. Por eso, los contactos eran con personas específicas, no con líderes políticos, no con celebridades, con quienes pudieran sembrar conciencia. Y según ellos, Enrique había sido elegido por su vibración. Capítulo 9. Entre el ridículo y la verdad. Después de sus experiencias, Enrique no guardó silencio. Escribió libros, dio charlas, apareció en televisión, fue a congresos internacionales, compartió su historia sin temor, pero pagó un precio. Fue ridiculizado, perseguido, tildado de loco. Algunos decían que buscaba fama, otros lo comparaban con profetas delirantes. Pero quienes lo conocieron personalmente hablaban de otra cosa, un hombre sereno, con respuestas precisas, con una historia que no cambiaba nunca y con una mirada que decía más de lo que sus palabras podían explicar. Nunca pidió dinero por sus revelaciones, solo pedía ser escuchado. Capítulo 10. El mensaje. En sus conferencias repetía lo mismo. El tiempo se está acabando. Aseguraba que los cambios ya estaban en marcha. El clima, los conflictos sociales, el colapso moral, todo era parte de la transición anunciada por sus contactos. Pero también insistía en algo que hoy resuena más que nunca. El cambio no vendrá desde afuera. No lo traerán los extraterrestres, ni los gobiernos, ni las religiones. Vendrá desde dentro, desde la conciencia individual. Y si la humanidad despierta, tal vez, solo tal vez, aún hay esperanza. Capítulo 11. Profecías que ya se están cumpliendo. Enrique Castillo Rincón no dio fechas exactas, pero sus mensajes eran claros. Si la humanidad no cambiaba de rumbo, el planeta sería escenario de guerras nucleares, catástrofes naturales sin precedentes y crisis sociales globales. Décadas después, muchas de esas advertencias parecen estar cumpliéndose. La amenaza de guerra nuclear volvió al escenario mundial. El cambio climático extremo,
Los incendios masivos, las inundaciones, las pandemias y el colapso moral de instituciones que antes eran pilares, todo parece una confirmación. Y mientras eso ocurre, sus palabras resuenan con más fuerza. El caos precede al despertar. Capítulo 12. El caso de los 3 días de oscuridad. Entre las visiones que Enrique recibió durante su contacto, hubo una que dejó a muchos con escalofríos: la visión de 3 días de oscuridad total en la Tierra. Este evento, relatado también por otros contactados y místicos religiosos, consistiría en una especie de apagón global: ni sol, ni luna, ni electricidad. Una oscuridad densa, sobrenatural, acompañada de un silencio profundo y una especie de vigilancia invisible. Castillo Rincón dijo que este fenómeno sería un punto de inflexión espiritual. Quienes sobrevivieran sin enloquecer, sin perder la fe, despertarían con una nueva conciencia. Para muchos, esa profecía aún no ha ocurrido, pero para otros ya comenzó simbólicamente. Capítulo 13. Encuentros con funcionarios del Estado. Lo que diferencia a Enrique Castillo Rincón de muchos otros contactados es que no estuvo completamente solo. Algunas de sus experiencias fueron documentadas en presencia de funcionarios oficiales y testigos calificados. En uno de los eventos más documentados, la nave descendió frente a varios presentes, incluyendo un representante del gobierno, quien luego declaró que aquello era algo real, físico, no de este mundo. Esos documentos no se difundieron masivamente. Algunos fueron silenciados, otros simplemente ignorados por miedo al ridículo. Pero en círculos ufólogos, este episodio es considerado uno de los más sólidos de la historia de Colombia. Capítulo 14. Vínculos con Fátima, Garabanda y otros misterios. Enrique no solo hablaba de extraterrestres, también unía esos contactos con mensajes religiosos y apariciones marianas. Aseguraba que en Fátima, Garabandal, Mejugorje y otras apariciones, los seres que se manifestaban eran parte del mismo plan. Y si la Virgen que vieron los niños era una proyección de estos seres avanzados, y si el milagro del sol fue en realidad una nave esférica realizando maniobras imposibles. Según él, lo divino y lo cósmico no están separados. Las profecías religiosas son advertencias codificadas, y los ángeles de antaño podrían haber sido viajeros estelares. Capítulo 15. Las advertencias sobre la tecnología. En sus conferencias de los años 70 y 80, Castillo Rincón advirtió sobre el mal uso de la tecnología. Habló de una futura adicción a las pantallas, de una humanidad controlada por sistemas invisibles, de una sociedad conectada pero profundamente sola. Sus palabras, en retrospectiva, son inquietantes. El ser humano se perderá dentro de su propia creación. Ya no sabrá si es libre o una marioneta, dijo. Hoy, entre redes sociales, inteligencia artificial y vigilancia masiva, muchos piensan que esa profecía ya es realidad. Capítulo 16. El plan cósmico de ayuda silenciosa. Uno de los temas más insistentes en su relato era que no estamos solos y que no lo hemos estado nunca. Capítulo 17. Las puertas de contacto están abiertas. Le revelaron que cualquier persona puede establecer contacto si desarrolla la frecuencia adecuada. No se trata de rituales ni de telescopios, se trata de vibración interna. La meditación, la honestidad, la búsqueda de la verdad y el deseo de servir a los demás son claves para ser detectado por estos seres. No buscan celebridades, buscan corazones despiertos, y cada tanto uno de ellos es elegido para ver y contar. Capítulo 18. La conspiración del silencio. ¿Por qué su historia no fue más conocida a nivel mundial? ¿Por qué no fue entrevistado
en medios internacionales como otros contactados. Según él, su caso fue bloqueado por agencias oficiales. Sus informes desaparecieron. Algunas grabaciones se perdieron y recibió amenazas veladas para que dejara de hablar. Enrique nunca se declaró perseguido, pero sí afirmó que hay fuerzas que no quieren que la humanidad despierte demasiado rápido y que, mientras tanto, el sistema se encarga de distraer, dividir y alimentar el miedo. Capítulo 19. Su legado olvidado. Enrique Castillo Rincón falleció en el año 2013, pero en los últimos años una nueva generación comenzó a redescubrirlo. Canales de YouTube, investigadores independientes y podcasts comenzaron a hablar de él. Sus libros, como OVNIs, Gran Alborada Humana, fueron digitalizados. Sus entrevistas volvieron a circular y su voz serena y profunda volvió a ser escuchada por quienes buscan respuestas más allá de lo evidente. Él no pidió seguidores, solo pidió atención al mensaje. Capítulo 20. Y si todo fue verdad, esta no es una historia fácil de digerir. Habla de naves, de seres cósmicos, de profecías, de religiones y de una humanidad al borde del abismo. Pero también habla de esperanza. ¿Y si Enrique Castillo Rincón no mintió? ¿Y si simplemente fue uno de los tantos que decidieron hablar y cargar con el peso de ser llamados locos? Sus palabras finales en una entrevista aún resuenan. Lo que vi, lo que viví, fue real. No me interesa si me creen, me interesa que se preparen. Si el mensaje de Castillo Rincón fue real, el tiempo se agota. No estamos esperando una invasión, estamos esperando un despertar. Uno que comienza en ti, en mí, en todos. Porque si algo dejó claro, es esto. La humanidad no está sola, pero el futuro depende de nosotros. Si este video te gustó, mira este otro que está apareciendo en pantalla.